Hola, soy Víctor Luis. Trabajaba como carpintero en mi propia casa en Morelia, Michoacán, en un taller que había adaptado en la terraza trasera. La luz del sol entraba por las ventanas de madera, iluminando el polvo de serrín que flotaba en el aire. Cada mañana comenzaba igual: preparar café con Clara, mi esposa, y revisar los encargos del día. Me gustaba la rutina, la sensación de que todo estaba en su lugar y que podía concentrarme en las maderas y las herramientas que conocía desde hacía años. Clara siempre estaba pendiente de mí, entregándome tornillos, barnices o simplemente observando cómo trabajaba con cuidado y paciencia. La vida era tranquila, sin sorpresas, y me sentía afortunado de poder dedicarme a mi pasión y, al mismo tiempo, tener un hogar estable y seguro en Morelia. Todo parecía estar bajo control hasta que llegó aquel señor, con un aire serio y pausado, trayendo un mueble antiguo para que lo reparara. El mueble era una escribanía de madera oscura, llena de detalles tallados, con marcas del tiempo y de la vida de alguien que claramente lo había cuidado durante años. La tarea era sencilla: arreglar una pata floja y el tablero que se estaba desprendiendo y cayendo. Nada del otro mundo. Y, tal vez, reemplazar algunas partes donde la madera parecía tener marcas de termitas. El hombre me pidió que tuviera cuidado, que no removiera nada que pudiera tener valor o historia. Su manera de hablar era formal, casi distante, y su mirada parecía estudiar cada rincón de mi taller antes de marcharse. Al principio, trabajar en la pieza fue fascinante. Cada corte, cada lijada, parecía revelar secretos de la madera. Sentía una conexión especial con aquel mueble, como si no solo estuviera reparando madera, sino preservando algo que había sido parte de la vida de otra persona. La satisfacción de transformar algo antiguo en útil de nuevo me llenaba de orgullo y energía. Sin embargo, no tardaron en suceder cosas extrañas. Algunas herramientas desaparecían mientras trabajaba y luego las encontraba en lugares imposibles, encima de estantes altos o apoyadas de manera que yo nunca las había colocado. Al principio pensé que había olvidado dónde las dejé, pero pronto comprendí que algo no estaba bien. Clara me aseguraba que no había movido nada, y yo no encontraba ninguna explicación lógica. El olor a madera quemada apareció de manera súbita en varias ocasiones, aunque no había trabajado con fuego ni había utilizado herramientas que pudieran provocarlo. Era un aroma fuerte y penetrante que me hacía detenerme y mirar alrededor, preguntándome si estaba imaginando cosas o si algo en la pieza estaba provocando aquel efecto. A pesar de la inquietud, continué trabajando en la escribanía. Cada tallado, cada unión de la madera me absorbía completamente, y aunque sentía un cosquilleo de temor en el estómago, también había curiosidad. Algo en el mueble me mantenía pegado a la tarea, como si la pieza misma quisiera que siguiera trabajando en ella. Al final del día, mientras limpiaba el taller y guardaba mis herramientas, noté que la oficina ya no se sentía del todo mía. Había una tensión invisible en el aire, una sensación de que la rutina que antes era reconfortante había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero comprendí que aquel mueble antiguo había traído consigo algo más que madera, una presencia sutil que empezaba a alterar mi día a día. No, al principio pensé que eran simples olvidos, pero pronto comprendí que no podía ser eso. Las herramientas comenzaban a desaparecer mientras trabajaba y luego aparecían en lugares que yo nunca había alcanzado por mi cuenta. Un formón que había dejado sobre la mesa se encontraba apoyado en la repisa más alta, y un martillo apareció colgado del marco de la puerta de manera imposible. La sensación de incredulidad y nerviosismo me recorría el cuerpo cada vez que pasaba algo así. Al principio traté de racionalizarlo. Corrientes de aire, distracciones, incluso bromeé con Clara sobre tener un taller viviente. Pero la frecuencia y la imposibilidad de los movimientos me hicieron sentir que no estaba solo, aunque nadie más entrara al taller.
Esa sensación de ser observado crecía con cada hallazgo extraño. El olor a madera quemada apareció una tarde mientras lijaba la escribanía. No había herramientas calientes ni fuego cerca, pero el aire olía penetrante y seco, como si algo se hubiera quemado sin razón. Sentí un escalofrío y me detuve, dejando la lijadora a un lado. Clara me dijo que tal vez estaba imaginando cosas, pero yo sabía que aquel aroma no podía ser inventado. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. La posición de los muebles cambiaba sutilmente, las astillas de madera parecían moverse ligeramente, y las sombras de las herramientas sobre el piso parecían más densas de lo normal. Cada vez que miraba hacia el rincón donde guardaba la sierra, tenía la sensación de que algo había estado allí, incluso si yo no lo había tocado. Intenté mantener la calma y continuar con el trabajo. Cada vez que colocaba una pieza de la escribanía, la ajustaba cuidadosamente, revisando que todo estuviera nivelado. Sin embargo, al día siguiente, algunas piezas aparecían en posiciones distintas, como si alguien hubiera continuado ensamblando por su cuenta mientras yo dormía. La confusión y la intriga se mezclaban, generando una sensación extraña de impotencia y fascinación al mismo tiempo. La rutina que antes era tan tranquila se empezó a volver pesada. Cada sonido, cada pequeño movimiento de aire me hacía mirar alrededor con nerviosismo. El taller, que era mi refugio, comenzaba a sentirse como un lugar donde el tiempo y la lógica se doblaban, donde lo familiar se volvía extraño. Clara notaba mi inquietud y trataba de tranquilizarme, pero yo no podía explicarle lo que realmente sentía. Había días en que incluso ella observaba los objetos con cierta extrañeza, preguntándose si yo estaba exagerando. Sin embargo, todos los cambios eran tan claros que no podían ser ignorados. Al final de la semana, me encontré revisando cada herramienta, cada cajón y cada rincón de la oficina antes de irme a dormir. Sentía una mezcla de miedo, respeto y curiosidad hacia lo que estaba ocurriendo. Sabía que algo había despertado con la llegada de aquel mueble antiguo y que ya no podía ignorarlo. El taller había dejado de ser un espacio seguro para convertirse en un escenario donde lo imposible empezaba a imponerse de manera silenciosa pero persistente. Los ruidos comenzaron de manera sutil, casi imperceptibles al principio. Martillazos lejanos, el chirrido de una sierra moviéndose por sí sola, golpes suaves que parecían surgir de la misma madera. Cada vez que escuchaba esos sonidos, el corazón me latía con fuerza y un escalofrío recorría mi espalda. Intentaba decirme que era mi imaginación, pero no podía ignorar lo que mis sentidos me mostraban. Una tarde, mientras revisaba la escribanía, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie y las herramientas estaban exactamente donde las había dejado. Sentí un nudo en la garganta. La certeza de que algo extraño sucedía se mezclaba con el miedo, y una parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte me mantenía firme frente a la obra que comenzaba a cobrar vida propia. Las sombras empezaron a moverse, de manera que no correspondía con la luz de las lámparas. Los contornos de las herramientas se alargaban y deformaban sobre el suelo, y a veces parecía que las piezas de madera se inclinaban ligeramente como si alguien invisible las tocara. Mi respiración se aceleraba y me sentía atrapado entre la fascinación y el terror. Cada vez que intentaba concentrarme en la reparación, los sonidos se intensificaban. Era como si el taller entero estuviera trabajando a mi alrededor sin que yo participara. Sentí que la escribanía misma estaba siendo transformada por manos invisibles, ajustando las piezas, tallando detalles que yo no había planeado. La emoción y el miedo me mantenían alerta, incapaz de ignorar la presencia que parecía rondar la oficina. Intenté racionalizarlo, revisando cada herramienta, cada mueble, cada rincón. Todo parecía en orden, pero los ruidos continuaban. Incluso Clara notaba que algo había cambiado en mi comportamiento.
Me veía tenso, nervioso, y aunque me preguntaba, yo no podía explicarle lo que ocurría sin que sonara absurdo. La incredulidad de lo cotidiano frente a lo imposible me mantenía en un estado de alerta constante. Una noche, después de trabajar hasta tarde, escuché claramente el sonido de la lijadora encendiéndose sola, seguida de golpes rítmicos de martillo sobre la madera. Me acerqué con cautela y encontré la escribanía exactamente como la había dejado, pero con pequeñas piezas movidas, como si alguien hubiera continuado ensamblando sin que yo lo notara. La confusión y el miedo se mezclaban con la fascinación. No podía apartar los ojos del mueble. Con cada día que pasaba, los fenómenos se volvían más intensos. Ya no solo eran objetos que cambiaban de lugar o aromas extraños, era la sensación de que alguien o algo seguía trabajando mientras yo estaba ausente. Me sorprendía a mí mismo escuchando los ruidos y luego revisando las piezas, esperando comprender, pero siempre encontrando algo inexplicable. Al final de esa semana, me senté frente a la escribanía, temblando ligeramente, con las manos apoyadas sobre la madera. El taller, que antes era mi refugio, se había convertido en un espacio donde lo familiar y lo cotidiano adquirían vida propia. Un lugar donde la carpintería se transformaba en un misterio tangible. Comprendí, con mezcla de temor y resignación, que ya no estaba solo, y que mi trabajo cotidiano se había vuelto un escenario de lo imposible. Finalmente terminé la escribanía. Cada detalle estaba pulido, cada unión firme, y sentí una satisfacción profunda al verla completa. El cliente vino a recogerla, y su mirada tranquila y agradecida me hizo sentir orgullo, como si mi trabajo hubiera cumplido su propósito. Durante el día parecía que todo había vuelto a la normalidad, y por un momento respiré aliviado, creyendo que los extraños sucesos habían quedado atrás. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un ligero movimiento cerca de la puerta del taller. La escribanía, que había dejado perfectamente alineada, estaba ligeramente corrida hacia un lado. Mi corazón se aceleró, no había nadie más en la casa, y el miedo se mezclaba con una sensación de incredulidad que me dejó paralizado por unos segundos. Al día siguiente, el cliente me llamó. Su voz era calmada, pero me contó que la escribanía parecía moverse por sí sola, y que por las noches se escuchaban suaves golpeteos y crujidos que no podía explicar. Intenté tranquilizarlo, asegurándole que la madera podía expandirse o contraerse con la humedad, pero en el fondo sabía que lo que él describía era mucho más extraño que cualquier explicación lógica. Regresé al taller y revisé el lugar con cuidado. Todo estaba en su sitio, pero la sensación de que alguien había estado trabajando mientras yo no estaba presente era innegable. Las piezas pequeñas de la escribanía parecían haber sido ajustadas de nuevo, y el aroma de madera quemada flotaba levemente en el aire, como si se hubiera encendido una pequeña chispa sin razón aparente. Dormí esa noche con dificultad. Cada sonido, cada crujido de la casa me mantenía alerta. Tenía miedo de asomarme al taller y encontrar la pieza completamente alterada, como si alguien continuara su labor mientras yo descansaba. Era una mezcla de fascinación y terror que no podía explicar a nadie. Con los días, la presencia persistió. Cada vez que entraba al taller, sentía que algo observaba mis movimientos y que la carpintería no era solo un trabajo, sino un espacio habitado por algo que seguía su propio ritmo. Mi hogar, que antes era seguro y rutinario, se había convertido en un escenario donde lo cotidiano y lo inexplicable coexistían sin respuestas. Comprendí que la escribanía no solo había cambiado físicamente, sino que había transformado el taller y mi percepción del trabajo. Mi pasión por la carpintería, que antes me llenaba de tranquilidad, ahora estaba teñida de misterio y de una inquietud constante. No podía ignorar lo que ocurría, y a la vez no podía detenerlo.
Algo parecía continuar mi labor mientras dormía. Al final, acepté que nunca encontraría explicación. La escribanía estaba fuera de mi control, y los fenómenos persistían sin un origen claro. El misterio del mueble antiguo y la presencia que lo acompañaba seguían allí, invisibles pero palpables, recordándome que, a veces, lo cotidiano puede transformarse en algo inquietantemente vivo, y que mi taller ya no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde lo imposible se infiltraba en cada rincón. Mi nombre es Julio. La mañana en que supe que mi vida cambiaría para siempre comenzó como cualquier otra. El sol apenas iluminaba las calles empedradas de Morelia, y yo me preparaba para llevar a Adrián a la escuela antes de mi clase en la Universidad Michoacana. La ciudad olía a pan recién horneado y a la humedad de la noche, con los vendedores ambulantes acomodando sus puestos de fruta y tortillas. Todo parecía normal. Y sin embargo, un vacío creciente me acompañaba desde hacía semanas, desde que Laura había fallecido en aquel accidente. Al principio, intenté mantener la rutina con una disciplina casi mecánica. Preparaba el desayuno, ayudaba a Adrián con sus tareas y revisaba los apuntes de mis clases, como si la repetición diaria pudiera protegernos del dolor. Sin embargo, cada vez que escuchaba la risa de otros niños en la calle o veía parejas caminar de la mano, sentía un punzante recordatorio de lo que había perdido. La casa, que antes estaba llena de pequeñas conversaciones y risas, ahora se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Adrián parecía notar la ausencia de su madre de una manera que yo no podía comprender del todo. A veces me sorprendía observándolo mientras jugaba solo, con la mirada perdida, como si buscara a alguien que ya no estaba. Yo hacía lo posible por consolarlo, contándole historias de nuestra familia, recordándole momentos felices, pero sentía que mis palabras apenas tocaban la realidad de su tristeza. Mi corazón se quebraba cada vez que veía su pequeño rostro reflejando la confusión y la soledad. Los vecinos notaban mi abatimiento, aunque nunca mencionaban su nombre. A veces se ofrecían a ayudarme con Adrián, pero yo rechazaba con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No podía explicarles cómo se siente perder a alguien tan cercano. Sentía que cualquier intento de hablarlo lo haría aún más real y doloroso. Por eso, me sumergía en el trabajo, en los libros y en la educación de mi hijo, intentando mantener un equilibrio que cada día se sentía más frágil. Intenté explicarle a Adrián que la vida sigue, que aunque su mamá no estaba, él y yo seguiríamos adelante. Lo abrazaba, lo acurrucaba y le contaba que aún teníamos mucho por vivir juntos. Pero incluso mientras lo decía, sentía un peso en mi pecho que me recordaba que ninguna palabra podía reparar el hueco que la muerte había dejado. El amor que sentía por él era la única fuerza que me mantenía de pie, aunque cada día parecía una lucha contra la tristeza que se acumulaba en silencio. Un día, mientras regresaba de la universidad con Adrián, la vi por primera vez en la plaza del centro. Estaba de pie junto a una fuente, con un vestido sencillo pero elegante, y parecía observar cada detalle con una concentración que me incomodó y al mismo tiempo me fascinó. Tenía una belleza que no se podía ignorar, pero algo en su manera de moverse y en la forma en que los animales se alejaban a su alrededor me hizo fruncir el ceño. Los perros callejeros giraban bruscamente y los gatos desaparecían de las esquinas cercanas. Un escalofrío recorrió mi espalda y aún así una curiosidad inexplicable me hizo acercarme. Ella dijo ser enfermera y mencionó que estaba interesada en ayudar a familias con niños.
Su voz era suave, pero había un matiz extraño, casi hipnótico, que me hizo sentir una mezcla de alivio y alerta. No podía evitar notar cómo sus ojos parecían escrutar más allá de lo visible, como si pudieran ver algo que yo no podía. Mientras hablaba, intentaba racionalizar su presencia. Tal vez era solo su forma de ser, alguien reservado o introvertido. Aún así, un leve malestar persistía en mi interior. Con el tiempo, la empecé a ver con más frecuencia. La ciudad, con sus calles estrechas y cafés antiguos, se convirtió en un escenario donde su figura aparecía de manera inesperada. En el mercado, caminando por la acera o sentada en un banco leyendo un libro. Cada vez que la encontraba, notaba la reacción de la gente mayor. Algunos murmuraban, cruzaban sus manos sobre el pecho o hacían discretamente el signo de la cruz. Yo no entendía, pero la sensación de que había algo fuera de lugar crecía en mí. Adrián parecía intrigado por ella también. Su curiosidad infantil se despertaba al verla, y a veces intentaba hablar de ella, describiendo cómo los animales se asustan cuando ella se acerca. Trataba de explicarle que no debía temer, aunque yo mismo empezaba a cuestionar mis impresiones. Sentía que había algo en ella que no se podía nombrar, algo que desafiaba la lógica y la rutina de nuestra vida. Un día, mientras caminábamos por una callejuela de Morelia, la vi detenerse frente a una pared vieja, acariciando la piedra con sus manos y cerrando los ojos. Fue un gesto que me dio escalofríos. Había algo ritual, algo que no encajaba en la cotidianeidad que conocía. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que eran mis miedos y la vulnerabilidad después de la muerte de Laura. Pero la sensación persistía, creciendo como una sombra silenciosa que se adhería a cada uno de mis pasos. Con cada encuentro, la mezcla de fascinación y miedo se volvía más intensa. Sus palabras eran siempre amables, sus gestos cuidadosos, pero yo sentía un peso invisible en el aire cuando estaba cerca. A veces, mientras regresaba a casa con Adrián, percibía una quietud extraña. La plaza parecía más silenciosa, las personas parecían moverse con cuidado, y la brisa nocturna traía un olor dulce y extraño que no podía identificar. Era como si ella alterara la realidad a su alrededor. Empecé a prestar más atención a las pequeñas señales. Los vecinos más viejos miraban hacia nuestra calle y comentaban en voz baja sobre la mujer extraña. Los pájaros y gatos evitaban la acera frente a la casa. Incluso los perros de Adrián, que siempre habían sido juguetones, se mantenían alejados cuando ella estaba cerca. No podía ignorar que algo en ella era diferente, algo que iba más allá de su apariencia o de sus palabras. Al final de ese mes, decidí permitir que entrara a nuestra vida, tentado por la idea de que alguien pudiera ayudarnos a Adrián y a mí. Su presencia parecía traer un aire de orden y atención que hacía tiempo habíamos perdido. Sin embargo, no podía deshacerme del presentimiento constante de que aquella mujer no pertenecía del todo a nuestro mundo. Era un presentimiento que calaba hondo en mi pecho, un miedo silencioso que me hacía dormir con un ojo abierto, temiendo que la paz que creía recuperar fuera solo una ilusión pasajera. Cuando Solange finalmente se mudó a nuestra casa, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Todo parecía más ordenado al principio, la cocina impecable, Adrián más tranquilo, y la sensación de que alguien más cuidaba de los detalles cotidianos. Pero pronto noté pequeñas anomalías que no podía explicar. La comida en la despensa empezaba a echarse a perder en cuestión de horas, incluso productos recién comprados. Utensilios desaparecían y luego aparecían en lugares extraños. Al principio pensé que podía ser distracción mía, cansancio, pero la acumulación de coincidencias me fue convenciendo de que algo estaba mal. Adrián comenzó a enfermar con frecuencia. Fiebres repentinas, tos sin motivo aparente
y noches inquietas que me dejaban agotado. Lo llevé a la clínica varias veces, pero los doctores no encontraban nada grave. Cada vez que lo veía palidecer y temblar, sentía un miedo profundo que se mezclaba con la impotencia. Intentaba mantener la calma frente a él, pero el peso en mi pecho crecía, como si algo invisible nos estuviera drenando lentamente. La primera muerte que me hizo cuestionar la presencia de Solange fue la de mi hermano Santiago. Fue repentina, un ataque que los médicos llamaron accidente cerebrovascular, pero la coincidencia me aterrorizó. Santiago era saludable, y su desaparición dejó un vacío en la familia que nadie podía explicar. Mientras enterrábamos sus pertenencias y sus recuerdos, no podía sacudirme la sensación de que Solange había traído consigo un aire de fatalidad que no entendíamos. Los objetos en la casa comenzaron a comportarse de manera extraña. Los libros se abrían solos, sombras cruzaban los pasillos y, algunas noches, Adrián despertaba gritando sin razón aparente, señalando rincones vacíos. Intentaba racionalizar. La mente puede crear ilusiones cuando está cansada o angustiada, me decía. Pero incluso en la luz del día, la sensación de ser observado persistía. Era como si la casa misma estuviera respirando con un ritmo que no pertenecía a nosotros. Una tarde, sin previo aviso, mi abuela Santina llegó en mi casa. Mi abuela era una de esas mujeres antiguas, siempre con el rosario en la mano o en la bolsa, que sabe rezar, bendecir, preparar remedios caseros, y también conoce otras cosas del otro lado, magias, hechizos, cosas que mucha gente dice que son solo supersticiones. Siempre había sido cuidadosa con los rituales de la familia y su sola presencia traía un aire de seguridad. Pero al mirar a Solange, su rostro se tensó. La observó en silencio durante varios minutos, como si midiera su esencia. Luego me llevó a un lado y susurró algo que jamás olvidaré. Eso no es gente, es el diablo en vida. Si no la dejas, te devorará hasta el alma. La escuché con incredulidad y miedo. Nunca había visto a mi abuela tan aterrorizada. Mi abuela se quedó poco tiempo después de eso, parecía incómoda. Solange preparó café y sirvió pan dulce, pero ella no comió ni bebió. Inventó una excusa sobre tener que regresar a su casa porque tenía que cocinar frijoles y se fue menos de media hora después de llegar, regresando a su hogar en la periferia de Morelia. Empecé a notar que incluso los vecinos más cercanos evitaban nuestra casa. Comentaban que la mujer era extraña, que no parecía natural, y yo ya no podía ignorar esos rumores. Adrián me hablaba de cosas que yo no podía ver. Sombras, figuras que desaparecían al mirar directamente, una presencia que lo hacía temblar. Intentaba tranquilizarlo, pero mi propio miedo se mezclaba con la impotencia de padre y sentía cómo mi mundo se desmoronaba lentamente. Cada noche era más difícil dormir. La casa estaba silenciosa, pero el aire parecía cargado de algo intangible, como un olor dulce que recordaba a flores de funeral mezcladas con cera de vela. Intentaba concentrarme en mi respiración, en los hábitos cotidianos, pero la sensación de peligro estaba siempre presente. Empecé a recordar las lecciones de mi abuela sobre espíritus y magia. Nunca pensé que volverían a ser relevantes en mi vida, pero ahora parecían la única clave para comprender lo que nos estaba ocurriendo. Al final de ese período, comprendí que nuestra tranquilidad había sido solo una ilusión temporal. Cada enfermedad de Adrián, cada objeto perdido, cada sombra que cruzaba la pared, parecía formar parte de un patrón que no podía ignorar. La presencia de Solange había cambiado la esencia de nuestra casa, de nuestra familia, y aunque ella aún sonreía con amabilidad, la certeza de que algo maligno habitaba entre nosotros se volvía imposible de negar. Cada día,
La sensación de estar atrapados en un peligro invisible se hacía más intensa, y yo sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente reuní el valor, decidí enfrentar a Solange. Durante días la observé, buscando cualquier señal de que pudiera revelar su intención real. La tensión era constante. Sentía que cada movimiento mío, cada mirada, era vigilada. No podía estar seguro de si lo que percibía era real o fruto de mi miedo, pero algo dentro de mí me decía que ignorar la situación solo nos haría más vulnerables. La casa estaba cargada de una energía que no entendía, y Adrián parecía notar mi inquietud incluso antes de que yo intentara explicarle algo. En un momento, mientras estaba sola en la sala, sentí su presencia tan intensa que el aire parecía volverse más denso. Su risa, silenciosa pero presente, recorrió la habitación como un eco imposible de ignorar. Intenté confrontarla con la fuerza de mi voz interior, recordando las enseñanzas de mi abuela sobre cómo enfrentar a los seres que no eran de este mundo. Pero cuando volví a mirar, ella simplemente desapareció, dejando un vacío que parecía absorber la luz y el calor de la casa. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos. La casa, que antes vibraba con sucesos extraños, permanecía en silencio. Adrián despertó un día sorprendentemente saludable, corriendo por los pasillos y riendo con una alegría que hacía semanas no veía. Por un instante, sentí un alivio casi humano, la esperanza de que habíamos logrado superar la amenaza que nos había atormentado. Respiré hondo, intentando convencerme de que la pesadilla había terminado, aunque mi instinto me decía lo contrario. Esa calma, sin embargo, era engañosa. Por las noches, cuando la casa estaba en completo silencio, escuchaba susurros imposibles de identificar, como si alguien estuviera hablando junto a la cama de Adrián. Intenté racionalizarlo. El viento, los ruidos de la vieja construcción, mi imaginación. Pero cada susurro parecía estar dirigido, cargado de una intención que no podía ignorar. Era como si Solange aún estuviera presente, invisible, pero innegablemente cerca. Comencé a notar algo más perturbador. Reflejos de Solange en espejos y ventanas. No podía tocarla ni interactuar con ella directamente, pero su figura aparecía por instantes, siempre cuando Adrián estaba cerca. Durante esos momentos, mi hijo parecía ausente, perdido en algo que yo no podía comprender. Era como si algo de ella hubiera quedado incrustado en él, una sombra que no podía borrar con palabras ni gestos. Mi miedo se transformó en vigilancia constante. Cada movimiento, cada sombra, cada reflejo era motivo de alerta. Intenté buscar ayuda, pero pronto comprendí que no había manera de probar lo que estaba sucediendo sin parecer loco. La certeza de que algo maligno había entrado en nuestra vida, y en Adrián, me mantenía despierto, exhausto y sobre alerta día y noche. La sensación de que no éramos del todo dueños de nuestro hogar se volvía más fuerte con cada instante. Incluso la ciudad de Morelia, que antes me parecía familiar y reconfortante, empezó a sentirse ajena, como si su rutina y sus aromas cotidianos no pudieran tocar la realidad que nos rodeaba. Caminaba con cuidado por las calles, observando los reflejos en los escaparates, temiendo que su presencia pudiera estar en cualquier superficie, en cualquier rincón. Mi vida, antes marcada por la normalidad y la rutina, se había transformado en una vigilia constante. Finalmente, comprendí que el mal no había sido destruido, solo había cambiado de forma. Solange ya no estaba físicamente, pero parte de ella permanecía con Adrián. Esa certeza me dejó un miedo persistente, silencioso, que no podía ignorar.
Sabía que nuestra historia no había terminado, que la amenaza seguía latente y que debía aprender a vivir con la presencia invisible de aquello que se había instalado en nuestra vida, esperando el momento de reclamar lo que había dejado atrás. Me llamo Carolina y tengo 34 años. Desde hace varios años manejo sola una pequeña lavandería en un barrio popular de Morelia. Soy madre de 2 hijos pequeños, Marina y Vinicius, y después de la muerte de mi esposo, este negocio se convirtió en mi sustento y en el centro de mi vida. Entre las máquinas, la ropa y los clientes, encuentro la manera de mantenernos a flote y de sentir que hago algo significativo cada día. Cada mañana, mientras Marina y Vinicius todavía dormían, ya estaba preparando el café de olla y revisando las máquinas que chirriaban y giraban, como si protestaran por la carga de ropa que les esperaba. La rutina me daba cierta paz, aunque no podía evitar sentir el cansancio acumulado en los hombros y en la espalda. Marina siempre se levantaba temprano, con sus ojitos curiosos y las preguntas interminables sobre todo. Vinicius, en cambio, prefería quedarse abrazado a la manta un rato más, hasta que yo lo levantaba suavemente. La lavandería no era grande, pero tenía carácter. El balcón de madera gastado crujía bajo mis pasos, y las paredes estaban decoradas con pequeñas fotos de clientes frecuentes, recuerdos de fiestas de barrio y dibujos de los niños que llegaban con sus padres. Cada rincón olía a jabón recién disuelto y tela húmeda, un olor que, aunque común, me daba una sensación extraña de control sobre algo que yo misma podía manejar. El barrio tenía su propio ritmo, los vecinos pasaban a saludar, algunos dejando ropa, otros simplemente compartiendo un comentario sobre la vida diaria. Esa mezcla de rutina y familiaridad me hacía sentir parte de algo más grande, y por un momento, la soledad de la viudez se desvanecía entre el murmullo de la calle y los sonidos de las máquinas girando. Un día, decidí visitar a mi hermana Camila en su casa al otro lado de la ciudad, porque sus mensajes recientes me habían inquietado. Al llegar, el ambiente de su hogar se sentía diferente, cargado y silencioso, con un aire pesado que no podía explicarme. Camila me recibió con expresión preocupada, y mientras me servía un té, empezó a contarme sobre los fenómenos extraños que la habían estado afectando. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban sin viento, y ruidos inexplicables en la noche. Su relato me hizo estremecer. Camila describía cómo sentía que alguien invisible la observaba constantemente y cómo el miedo le impedía dormir. Cada detalle que compartía parecía más inquietante que el anterior. Sombras que parecían moverse en las paredes, susurros que no podía identificar y un frío que atravesaba su casa sin explicación. Yo la escuchaba, tratando de mantener la calma, pero la sensación de peligro latente me recorrió la espalda. Mientras caminábamos por su sala, noté cómo se detenía frente a ciertos muebles, como si algo invisible los afectara. La forma en que hablaba de su casa me hizo sentir que algo desconocido estaba presente. Un huésped silencioso que no mostraba intenciones claras, pero que imponía su presencia de manera constante. Su miedo era palpable, y me resultaba imposible no sentirme contagiada por él. Al final de esa visita, me agradeció por escucharla. Dijo que su esposo no creía en esas cosas y que decía que era estrés, cansancio, cualquier cosa, y que no tenía con quién hablar de ello. Prometí que mantendría contacto con ella. Le di un fuerte abrazo y me fui. Poco sabía yo que escuchar esa historia y prestarle tanta atención sería el comienzo de todo. Al salir de su casa, el silencio del barrio parecía más intenso que nunca. En el auto, apenas pronunciamos palabras, pero yo no podía dejar de pensar en sus relatos. Cada esquina, cada sombra, parecía un recordatorio de lo que me había contado, y una inquietud extraña
comenzó a instalarse en mí como un aviso de que lo que ocurría en la casa de Camila podría tener repercusiones más allá de su propio hogar. Al regresar a la lavandería después de la visita a Camila, la sensación de inquietud no me abandonaba. Al principio intenté concentrarme en las tareas diarias, pero algo en el aire parecía diferente, más pesado. Las primeras señales fueron sutiles, manchas que no estaban cuando la ropa llegó, pequeños desgarros en las telas que había revisado con cuidado y un olor húmedo y rancio que no podía identificar. Intenté racionalizarlo. Quizá alguna cesta había permanecido demasiado tiempo con ropa húmeda, o tal vez algún detergente había perdido su eficacia. Sin embargo, mientras inspeccionaba las prendas una por una, un escalofrío recorría mi espalda. Las manchas parecían cambiar de forma según la luz, y el olor persistía incluso después de lavar y secar la ropa. Era como si algo extraño se hubiera adherido a cada prenda. Una noche, mientras los niños dormían, escuché el murmullo de la máquina de lavar encenderse sola. Salté del susto y corrí a verificar, pero todas las conexiones estaban desconectadas y no había nadie más en la lavandería. La ropa giraba lentamente en silencio, como si alguien invisible se encargara de ella. Mi corazón latía con fuerza y un miedo profundo me recorrió de pies a cabeza. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaban. Las prendas más delicadas llegaban rasgadas y algunas olían a algo podrido, un olor que no lograba identificar ni siquiera con todos los productos de limpieza que conocía. Intentaba explicarlo con causas lógicas, pero la acumulación de anomalías empezaba a ser imposible de ignorar. Los niños empezaron a notar cambios también. Marina miraba con desconfianza ciertas prendas, mientras Vinicius se alejaba de cestas aparentemente normales. Intentaba calmarlos, atribuyendo los incidentes a mi imaginación o a accidentes cotidianos, pero sus gestos y miradas mostraban que ellos también percibían que algo no estaba bien. Cada tarde, mientras doblaba la ropa, sentía un frío que venía de la nada y un nudo en el estómago que me hacía detenerme por un momento. Algunas prendas, que minutos antes habían parecido limpias y secas, olían a humedad o descomposición. No sabía si estaba cansada, paranoica, o si realmente algo extraño se estaba manifestando en mi lavandería. Intenté buscar ayuda entre vecinos y clientes, comentando de manera indirecta los incidentes, pero la mayoría lo atribuía a mi imaginación o a simples errores mecánicos. Sin embargo, yo sabía que no era así. La energía en la lavandería se sentía distinta, pesada, y la ropa dañada parecía un recordatorio silencioso de que algo había cambiado después de visitar a Camila. Al cerrar la lavandería por la noche, me quedaba observando las sombras que se extendían por la calle. Todo parecía normal desde afuera, pero dentro, la tensión y el misterio me acompañaban. La rutina que antes era segura y familiar se había transformado en un espacio donde cada prenda, cada máquina y cada sonido podían contener algo inexplicable. Y yo empezaba a comprender que lo que había comenzado en la casa de Camila ahora también me seguía a mí. Desde que los primeros incidentes comenzaron, la sensación de no estar sola se volvió constante. Cada vez que cerraba la puerta de la lavandería por la noche, sentía un peso en el aire, como si alguien invisible se apoyara ligeramente sobre los muebles o permaneciera cerca de mí, observando cada movimiento. Intentaba convencerme de que eran imaginaciones, pero mi cuerpo reaccionaba con nerviosismo y el corazón acelerado. Al trabajar sola en el depósito, los ruidos eran inevitables. Pasos que no pertenecían a mis hijos, puertas que crujían sin viento y un leve susurro que no lograba descifrar. Había momentos en que me detenía, escuchando con atención, sintiendo un frío repentino en la nuca, y me preguntaba si alguna de las prendas dañadas llevaba consigo algo más que manchas o rasgaduras. Intentaba mantener la rutina, concentrarme en doblar, clasificar y lavar, pero cada sombra me hacía saltar.
A veces parecía que la luz de la tarde proyectaba figuras extrañas sobre las paredes, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Me sentía atrapada en un juego silencioso donde alguien más decidía cuándo y cómo mostrarse, y la ansiedad crecía con cada minuto que pasaba sola. Incluso en casa, los sonidos continuaban. Marina y Vinicius hablaban de ruidos extraños y de objetos que se movían solos. Y aunque intentaba tranquilizarlos, la sensación de amenaza invisible me acompañaba hasta en los pequeños detalles cotidianos. La silla que crujía, la puerta del baño que se cerraba sola, el sonido del agua corriendo en la cocina sin que nadie la encendiera. Una tarde, mientras revisaba unas prendas en el depósito, sentí un contacto sutil en mi brazo, como si alguien hubiera rozado mi piel. Mi respiración se detuvo por un instante y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que estaba sola, pero la certeza de esa soledad se rompía por la evidencia de lo que percibía, de manera que me costaba diferenciar entre realidad y miedo. Comencé a hablar sola, murmurando explicaciones sobre corrientes de aire, vibraciones de la estructura o mi imaginación, intentando calmar la tensión. Sin embargo, cada intento terminaba con otro sonido inexplicable o una sensación de presencia a mi alrededor, y mi ansiedad se convertía en una especie de vigilancia constante, como si debiera mirar detrás de mí en cada paso que daba. A veces, los objetos cambiaban de lugar sin motivo, y algunas prendas que había dejado cuidadosamente dobladas aparecían tiradas en el suelo. Sentía que mi esfuerzo diario era observado y cuestionado, que alguien o algo invisible evaluaba mi trabajo y mi rutina. Cada movimiento mío parecía provocar una respuesta silenciosa que me recordaba que no estaba sola en la lavandería. Al cerrar la noche, me quedaba en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad que llegaban desde la calle empedrada. Pero dentro del depósito, el aire parecía más denso, y la certeza de la presencia invisible me acompañaba como un susurro constante. No sabía si estaba cansada, asustada o ambas cosas. Solo sabía que mi mundo cotidiano había dejado de ser seguro y que algo intangible, ahora formaba parte de mi vida diaria. Una tarde, en un horario de poca actividad, decidí llamar a Camila y contarle todo. Me atendió sonriendo, parecía mucho mejor. Le pregunté cómo estaba, y entonces comencé a contarle. Conté todo. Ella me escuchó en silencio y, al final, me dijo que las cosas en su casa se habían detenido, que ahora hasta pensaba que su esposo tenía razón, que eran solo cosas de su cabeza. Me dijo que se sentía mucho mejor y que yo debía mantener la calma, porque seguro todo se arreglaría y las cosas volverían a la normalidad para mí también. Quedé en shock, porque después del miedo que me había descrito en esa visita, ahora actuaba como si no fuera nada, y aún dejó la insinuación de que seguramente era cosa de mi cabeza. Colgué el teléfono sin saber qué hacer. Decidí instalar cámaras de seguridad en toda la lavandería, pensando que así podría encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Revisaba las grabaciones cada noche, esperando ver a alguien entrando o algún fallo mecánico, pero nunca había nada. La ropa continuaba manchándose y rasgándose, las máquinas se encendían solas y los sonidos persistían. Lo que grababan las cámaras era únicamente la rutina vacía de la lavandería, y eso me aterraba aún más. Empecé a notar que la sensación de presencia no desaparecía aunque me mantuviera ocupada. Cada día que pasaba, la lavandería parecía absorber una energía distinta, como si mi trabajo, mi cuidado por las prendas y mis esfuerzos por mantener el negocio impecable hubieran llamado la atención de algo que no podía ver. Esa idea me llenaba de miedo y, al mismo tiempo, de una especie de resignación. Los niños también comenzaron a mostrar cambios sutiles. Marina a veces se detenía a mirar un rincón vacío durante minutos, y Vinicius evitaba ciertas áreas del depósito sin motivo aparente.
Intenté explicarme que eran producto de la imaginación infantil, pero su comportamiento era demasiado consistente. Sentí que aquello invisible afectaba incluso la inocencia de mi hogar. A pesar de todo, la lavandería seguía siendo mi sustento y mi refugio. Aprendí a vivir con la tensión latente, a organizar mi rutina de manera que pudiera atender a los clientes sin sentir que cada movimiento sería observado. Sin embargo, en los momentos de soledad, especialmente cuando el sol se ocultaba y el barrio quedaba silencioso, la presencia se hacía más fuerte, más tangible, y recordaba que no estaba sola. Me di cuenta de que los fenómenos no eran agresivos, pero sí persistentes. Era como si la lavandería misma hubiera desarrollado vida propia, ligada a mi dedicación diaria, a mis manos moviéndose entre la ropa y al cuidado con que realizaba cada tarea. Lo cotidiano, lo que antes era seguro y familiar, se había transformado en un espacio donde algo invisible coexistía conmigo. A veces me quedaba observando la ropa doblada, preguntándome si alguna de esas prendas llevaba consigo un fragmento de esa energía extraña. Cada mancha, cada rasgadura, cada olor extraño parecía un recordatorio silencioso de que la presencia estaba allí, ligada a mi trabajo, evaluando y acompañando cada momento. La lavandería había dejado de ser simplemente un negocio. Se había convertido en un espacio habitado por lo desconocido. Aunque había miedo, también surgía un extraño respeto. Entendí que la fuerza que percibía no buscaba hacer daño directo, sino coexistir, como si reconociera mi esfuerzo y se sintiera atraída por él. La idea me provocaba una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que nunca podría ignorarla, pero también comprendía que debía continuar con mi vida y con mi trabajo, aunque ahora siempre acompañada por algo que no podía ver. Al final, cerraba la lavandería cada noche con la certeza de que algo invisible se había integrado en nuestra rutina diaria. Cada sonido, cada prenda dañada, cada máquina que funcionaba sola, era un recordatorio de que mi dedicación había creado una especie de vínculo con aquello que no comprendía. La lavandería, mi pequeño mundo de trabajo y cuidado, ahora estaba marcada por un misterio constante, y la vida cotidiana se había transformado en un lugar donde lo invisible coexistía con lo tangible, recordándome que no todo en el mundo puede ser explicado, pero aún así debemos seguir adelante. Me llamo Amaro. Desde que recuerdo, mi vida ha girado alrededor del mercado de la calle Real. Cada mañana me despierto antes de que el sol ilumine las calles de Morelia. Preparo el desayuno para mi esposa y mis hijos y me dirijo a mi puesto de frutas. Es un trabajo que exige constancia y paciencia. Conozco a mis clientes habituales, sus preferencias y hasta sus horarios. Siempre me ha gustado la rutina, el sonido de los vendedores, el olor de la fruta recién traída y las conversaciones de fondo que se mezclan con la música que alguna radio vecina deja escapar. Mi puesto no es grande, pero me pertenece desde hace años, y cada fruta está seleccionada con cuidado. Mariana, mi esposa, me ayuda cuando puede. Aunque la mayor parte del tiempo está en casa con nuestros hijos, Sofía y Luis. A veces, mientras acomodo las cajas, recuerdo las tardes que pasaba con ellos y me invade una sensación cálida. Este mercado es más que un lugar de trabajo, es parte de nuestra vida familiar. Los primeros días que algo comenzó a sentirse extraño, no le di demasiada importancia. Algunos clientes llegaban y pedían cosas raras, frutas que claramente estaban pasadas, casi podridas. Yo insistía en que no vendía eso, que solo frutas frescas tenían lugar en mi puesto. Me miraban fijamente, como si esperaran que cambiara de opinión, y finalmente se marchaban sin decir mucho. Pensé que estaban ebrios o bajo algún efecto de droga. Después de todo, Morelia está llena de personas con costumbres peculiares. Después,
Empecé a fijarme mejor en esos clientes. Eran pálidos, demasiado blancos, casi como papel, como si no tuvieran sangre corriendo por las venas. Tenían un olor extraño. No era alcohol. Se parecía más al aroma dulce de flores de velorio mezclado con el olor a vela. Y sus ojos eran sin vida, sin expresión, pero parecía que podían ver hasta mi alma. Una vez, toqué el brazo de uno de ellos para pedirle que se fuera, y juro por Dios, estaba helado como un cadáver, incluso bajo el sol ardiente de Morelia. Ese día recuerdo que retiré rápidamente mi mano y me quedé congelado de miedo mientras el hombre se alejaba. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Algunas mañanas, al abrir mi puesto, encontraba frutas ligeramente dañadas, cuando la noche anterior todo estaba perfecto. Los plátanos amarillos con manchas oscuras, las manzanas blandas. Atribuí esto al calor y a la humedad, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Había algo en el aire del mercado que no podía explicarme. Mi perro, Chico, siempre ha sido vigilante, pero de pronto comenzó a comportarse de manera extraña. Durante la tarde, mientras atendía a clientes, lo veía mirar hacia los rincones vacíos del mercado, con el pelo erizado y los ladridos contenidos. Intenté ignorarlo, pero su insistencia despertaba en mí un ligero escalofrío. Algo invisible parecía rondar entre las barracas, y él lo percibía antes que yo. Algunas sombras aparecían en la periferia de mi visión. No era nada definido, solo una presencia que se movía entre los otros puestos. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie. Sentí que mis manos sudaban mientras acomodaba la fruta, y que el ambiente del mercado, normalmente alegre y familiar, se volvía un poco más pesado, casi opresivo. A pesar de todo, trataba de mantener la calma. Los clientes habituales seguían comprando, los vecinos saludaban y la rutina continuaba. Pero había un cambio sutil que no podía ignorar. La sensación de que mi puesto ya no estaba completamente bajo mi control. La fruta, el espacio, hasta la misma luz de la tarde parecía diferente, como si algo ajeno y silencioso estuviera empezando a invadirlo. Al final del día, mientras cerraba las cajas y me preparaba para volver a casa, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la jornada había transcurrido sin incidentes graves. Por otro, la extraña sensación persistía, y no podía sacudirme la idea de que el mercado me estaba observando de una manera que aún no comprendía. Esa sensación de incertidumbre se convirtió en un compañero silencioso, y algo dentro de mí sabía que los días siguientes serían diferentes. Al día siguiente, algo cambió en el aire del mercado. Apenas abrí mi puesto, noté que varias frutas que había dejado frescas la noche anterior tenían manchas oscuras, algunas blandas al tacto. Intenté racionalizarlo. Tal vez el calor de la tarde las había afectado o la humedad había sido más intensa de lo normal, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Mientras acomodaba las cajas, vi de reojo una figura que se movía entre las barracas, aunque cuando volteaba no había nadie. Era como un reflejo fugaz, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi corazón se acelerara. Al principio pensé que eran otros vendedores o algún cliente despistado, pero la sensación persistía y el aire se sentía más pesado, como si estuviera cargado de algo invisible. Chico comenzó a gruñir bajo, mirando hacia los rincones vacíos del mercado. Normalmente era un perro tranquilo durante el día, pero ahora su comportamiento era inquietante. Se erguía con los pelos del lomo levantados y ladraba solo por breves momentos, siempre hacia lugares donde no había nadie. Intenté calmarlo, pero él no dejaba de mirar, como si percibiera algo que mis ojos no podían ver. Los susurros comenzaron a aparecer, suaves, apenas audibles, entre las barracas. No tenían una fuente clara,
y aunque me concentraba para escucharlos mejor, no lograba distinguir palabras. Solo era un murmullo constante que surgía y desaparecía, y cada vez que lo notaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible explicarlo de manera lógica, pero ya no podía ignorarlo. Cada vez que pasaba cerca de las cajas con frutas dañadas, tenía la sensación de que algo me observaba, de que la presencia invisible que percibía se alimentaba de mi atención. Sentía miedo, pero también una extraña fascinación, como si el mercado mismo estuviera vivo y estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Esa sensación era inquietante, pero me obligaba a seguir trabajando, porque el negocio era mi responsabilidad. Empecé a notar un patrón extraño. Los clientes que pedían frutas podridas aparecían más tarde, siempre en las mismas horas de la tarde, y se alejaban sin decir nada cuando me negaba a venderles lo que pedían. Su presencia aumentaba la tensión, y cada vez que se marchaban, el aire parecía volverse más pesado y las frutas se deterioraban más rápido. Sentía que algo más grande que yo comenzaba a influir en el mercado. Mi ansiedad crecía con cada día que pasaba, y aunque intentaba ignorarla, no podía dejar de mirar los rincones vacíos donde parecía que algo se movía. Incluso los clientes habituales notaban que algo estaba diferente, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La sensación de amenaza era sutil, pero persistente, y comenzaba a afectar mi paz mental. Al final de la tarde, mientras cerraba mi puesto y me preparaba para regresar a casa, sentí un frío que no provenía del clima. Era como si el mercado mismo me acompañara en silencio, observando mis movimientos y vigilando lo que dejaba atrás. Esa sensación me dejó con una inquietud profunda, y supe que algo estaba cambiando, algo que no podía controlar y que, de alguna manera, estaba empezando a reclamar el espacio que durante años había sido solo mío. Una noche, después de que todos los clientes se hubieran ido, decidí revisar el depósito antes de cerrar completamente el puesto. La luz era tenue. Solo una bombilla vieja iluminaba las cajas apiladas y las estanterías de madera. Todo estaba tranquilo al principio, pero a medida que avanzaba entre las filas, escuché pasos suaves que no podían ser míos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era el eco de mis propios movimientos, pero el ritmo no coincidía con el mío. Mientras me acercaba a una de las esquinas del depósito, percibí un olor extraño. Algo agrio y metálico, mezclado con el aroma de la fruta. No pude identificarlo de inmediato, pero algo dentro de mí me decía que no era normal. Al girar la cabeza, juraría haber visto un movimiento detrás de una de las barracas, una sombra que desapareció al instante. Intenté ignorarlo, respirando hondo, pero la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. En los días anteriores, había notado que algunos clientes desaparecían detrás de las barracas, como si se desvanecieran en el aire. Aquella noche, mientras revisaba el depósito, recordé esos incidentes y un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que algo o alguien estuviera acechando el lugar se volvió imposible de descartar. Me sentí atrapado entre el miedo y la obligación de cuidar mi puesto y mi negocio. De repente, una de las naranjas que había colocado sobre la mesa se abrió sola, como si una fuerza invisible la hubiera partido. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la fruta había algo que se parecía a un ojo humano, húmedo y parpadeando levemente. No pude reaccionar, el miedo me dejó paralizado. Intenté apartarme, pero mi mirada no podía desprenderse de esa visión perturbadora. Todo lo que había considerado imposible ahora estaba frente a mí, tangible y aterrador. El depósito, que antes era un lugar seguro, se convirtió en un espacio hostil e incomprensible. Cada fruta que tocaba parecía perder vitalidad, como si la presencia invisible se alimentara de su frescura. Chico permanecía a mi lado,
gruñendo y mirando hacia todos los rincones, con los ojos brillantes y alertas. Su instinto me indicaba que aquello no era un juego ni una ilusión. Algo real y peligroso estaba dentro del mercado. Esa noche, mientras intentaba cerrar las cajas y recoger los restos de frutas dañadas, sentí que el aire se hacía más denso, pesado de una manera imposible de ignorar. Los susurros se hicieron más audibles, aunque seguían sin tener fuente clara. Cada vez que me movía, tenía la sensación de que algo me seguía, invisible pero presente, evaluando mis movimientos y controlando el espacio que consideraba mío. Mi ansiedad se mezclaba con incredulidad. Traté de racionalizar lo ocurrido, pensando en cansancio, estrés o incluso alucinaciones por las largas jornadas de trabajo. Pero la evidencia del ojo en la naranja, el comportamiento de Chico y la destrucción constante de las frutas me impedían cerrar los ojos a la realidad. Algo extraño y poderoso había reclamado el depósito, y yo no sabía cómo enfrentarlo. Cuando finalmente logré salir del depósito, sentí un alivio parcial al respirar el aire fresco de la noche. Sin embargo, una sensación persistente me acompañaba. Aquello no terminaría fácilmente. El mercado ya no era solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un espacio donde algo invisible y voraz se alimentaba de la vitalidad de cada fruta, de cada esquina y posiblemente de cada persona que se acercara demasiado. Sabía que los días siguientes serían aún más difíciles y que mi rutina nunca volvería a ser la misma. Después de lo que ocurrió en el depósito, decidí tomar medidas para proteger el puesto. Cerré el acceso por la noche, aseguré las cajas y coloqué cada fruta con el máximo cuidado posible. Creí que, al limitar mi presencia y mantener todo bajo control, podría detener la extraña fuerza que parecía habitar el lugar. Pero incluso con todas esas precauciones, las frutas seguían deteriorándose a un ritmo imposible de comprender. A cada amanecer, al revisar el puesto, encontraba los plátanos amarillos marchitos, las manzanas blandas y algunas frutas completamente podridas. Nada de lo que hacía parecía funcionar. La frustración y el miedo comenzaron a mezclarse en mi pecho y empecé a sentir que mi esfuerzo era inútil. El mercado, que siempre había sido un espacio de vida y movimiento, se estaba convirtiendo en un lugar donde todo se consumía lentamente, como si algo invisible lo devorara desde dentro. Chico permanecía inquieto incluso durante el día. Se escondía entre las cajas, ladraba sin razón aparente y evitaba ciertos rincones del puesto. Su comportamiento me alertaba constantemente de que la amenaza no había desaparecido. A veces lo observaba y sentía que, de alguna manera, él entendía lo que yo todavía no podía explicar. Que el problema no era solo mío, ni de las frutas, sino del espacio mismo. Intenté hablar con otros vendedores, pero nadie quería comentar sobre fenómenos extraños. Algunos mencionaban pérdidas inexplicables, frutas que se echaban a perder de la noche a la mañana, pero nadie reconocía que podía haber algo sobrenatural detrás. La mayoría prefería mantener la rutina y no dar importancia a lo inexplicable, pero yo no podía ignorarlo. Sabía que lo que estaba sucediendo era real y que mi puesto estaba atrapado en esa fuerza. Con el tiempo, comprendí que cerrar el depósito o cuidar las frutas con más esmero no era suficiente. La sensación de ser observado y de que algo se movía entre las barracas permanecía, y cada día que pasaba, la energía del lugar parecía más opresiva. Era como si la vitalidad del mercado, que antes se respiraba con alegría, ahora estuviera siendo absorbida lentamente por una presencia invisible y persistente. La familia comenzó a notar mi preocupación. Mariana me miraba con cautela y, aunque no preguntaba directamente, podía ver en sus ojos que sospechaba que algo no estaba bien. Los niños, Sofía y Luis, seguían jugando entre las barracas,
ajenos a lo que ocurría, pero yo sentía que su inocencia también estaba en riesgo, como si la maldad silenciosa del lugar pudiera tocar incluso la vida de los más pequeños. Con cada día que pasaba, la resignación se mezclaba con el miedo. Entendí que no podía luchar contra aquello de manera directa. La fuerza que habitaba el mercado no era algo que un hombre solo pudiera enfrentar. Estaba ligada al espacio, a la calle, a la energía de la calle real misma. Todo lo que podía hacer era aceptar que mi puesto, mi esfuerzo y mi rutina ahora coexistían con algo que no podía comprender ni controlar. Al final, aprendí a convivir con esa presencia, a aceptar que la fruta nunca volvería a ser como antes y que el mercado había cambiado para siempre. Cada mañana al abrir, siento ese peso silencioso, esa mirada invisible que me acompaña. He llegado a la conclusión de que la maldición reside en el propio lugar, y no importa quién trabaje allí. La vitalidad del mercado se alimenta de algo que no podemos ver ni detener. Algo invisible ha reclamado la calle real, y nosotros, los que vivimos y trabajamos allí, solo podemos seguir adelante, conscientes de que nunca volverá a ser un espacio completamente seguro. Soy Cecilia. Había comenzado un nuevo trabajo como profesora de primaria en Morelia, y todo me parecía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La escuela era antigua, con muros que conservaban rastros de años de historia y corredores que se extendían más de lo que mi memoria alcanzaba a registrar. Durante los primeros días, la rutina parecía completamente normal. Las clases transcurrían sin incidentes. Los niños se acomodaban en sus pupitres y el sonido del recreo llenaba el patio con risas y charlas animadas. Pero, cada mañana, mientras caminaba entre los salones, sentía que los ojos de los niños me seguían, no de la manera habitual. Había algo en su mirada que no podía describir, como si supieran algo que yo aún ignoraba. Calinda, una de mis alumnas más observadoras, me miraba con atención durante las clases, pero no siempre con curiosidad o interés académico. Una mañana se detuvo junto a mi escritorio, se inclinó ligeramente y me dijo, con voz muy baja, que había visto a un hombre que se reía cerca de los baños. Intenté sonreír y restarle importancia, pero su expresión era seria y sus ojos grandes y temerosos. Los rumores entre los profesores veteranos habían llegado a mis oídos, pero siempre los había considerado leyendas que los adultos contaban para asustar a los más jóvenes. Decían que había un espíritu burlón habitando esa escuela. Nadie sabía por qué estaba allí, si era un alma atrapada o algo peor, algo no humano, y qué cosas extrañas sucedían por eso. Yo, por supuesto, pensaba que no era más que un rumor de profesores veteranos y trataba de seguir con normalidad. Pero durante los recreos, observaba cómo algunos niños se apartaban de ciertos corredores o evitaban pasar cerca de la sala de arte. A veces los veía mirar hacia los rincones, como si esperaran que alguien apareciera. Calinda era la más explícita. Sus comentarios sobre el hombre que se reía no eran frecuentes, pero siempre surgían en momentos en que el pasillo estaba vacío y ella estaba sola o con muy pocos compañeros. Intenté mantenerme profesional y enfocada en mi trabajo, enseñando y revisando tareas, pero cada sonido extraño, como una puerta que crujía sin viento o un paso rápido que desaparecía al girar la esquina, me hacía estremecer. Los muebles antiguos, con sus marcas de desgaste y arañazos, parecían tener vida propia, como si guardaran memorias de todos los niños que alguna vez habían pasado por ahí. Una mañana, mientras organizaba los libros en el estante de la biblioteca, noté que un par de sillas estaban ligeramente desplazadas, como si alguien hubiera estado jugando con ellas durante la noche.
Me agaché para acomodarlas y sentí un aire frío recorrer mi espalda. Por un instante, el silencio de la escuela se volvió abrumador y me encontré dudando de lo que mis propios ojos habían visto. Las tardes eran largas y pesadas. A veces, mientras los demás profesores se retiraban, yo permanecía organizando planos de clase o corrigiendo tareas, y la sensación de que alguien me observaba se hacía más intensa. No era una presencia constante, sino fugaz, como un parpadeo en la periferia de mi visión que desaparecía cuando volteaba a mirar. Kalinda, al salir de la escuela, a menudo me dejaba con un nudo en el estómago, recordándome sus palabras sobre el hombre que se reía. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que la escuela no era solo un edificio antiguo. Tenía una historia viva que se percibía en sus corredores y salones. Cada sombra, cada crujido, cada niño que miraba hacia un rincón vacío, parecía formar parte de un misterio que yo aún no podía comprender del todo. Algo me decía que este lugar guardaba secretos que no quería revelar, y que Kalinda, de alguna manera, ya sabía más de lo que yo podía imaginar. Las noches comenzaron a ser inquietantes. Dormía apenas unas horas antes de que los sueños me atraparan, con imágenes que me dejaban temblando al despertar. En ellos, niños corrían por pasillos vacíos, llamándome con voces que mezclaban súplica y miedo, mientras una figura deformada los seguía, imposible de definir con claridad, pero lo suficientemente perturbadora para que sintiera el corazón acelerado al abrir los ojos. Al llegar a la escuela, el ambiente parecía cargar con esa misma sensación de inquietud que me perseguía en sueños. Los muebles aparecían ligeramente movidos de lugar, los armarios crujían sin viento, y en ocasiones, los cuadros colgados en las paredes estaban torcidos, como si alguien los hubiera ajustado apresuradamente. Cada detalle me hacía preguntarme si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo en el edificio que no podía explicar. Una mañana, mientras organizaba mis materiales, recordé a la profesora Elena, quien se acercó a mí de manera casi casual y me comentó, con un dejo de resignación en su voz, que algunas personas no duraban en la escuela si el espíritu no las aprobaba. Esa frase, que en otro momento habría parecido un comentario trivial, ahora resonaba con fuerza en mi mente, aumentando mi sensación de vulnerabilidad y de que había algo que me observaba más de cerca de lo que podía admitir. A pesar de eso, sin embargo, traté de seguir adelante, diciéndome a mí misma que era una tontería, que si hacía un buen trabajo ningún espíritu me iba a sacar de allí. Estaba equivocada. Aquella tarde me quedé trabajando hasta más tarde, revisando planes de clase y organizando materiales que necesitaba para los próximos días. La escuela, normalmente tranquila en esas horas, estaba silenciosa, pero no un silencio normal. Parecía que los pasillos contenían una presencia que se movía apenas fuera de mi alcance. De repente, escuché risas suaves de niños provenientes de un salón vacío. Me detuve, pensando que quizá había olvidado a alguien, pero al asomarme, no había nadie. Las risas se hicieron más claras y comenzaron a distorsionarse, volviéndose graves y retorcidas, como si alguien imitara las voces de los niños con un propósito oscuro. El corazón me latía con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Las puertas cercanas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, y las sombras de los muebles parecían alargarse y moverse sin razón aparente. Intenté calmarme, diciéndome que todo tenía una explicación lógica, pero algo en el aire me decía lo contrario. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando vi un movimiento rápido en la esquina de mi visión, algo que no era completamente humano, algo que parecía observarme y desaparecer cuando giraba la cabeza. Cada paso que daba se sentía vigilado, y la sensación de que no debía estar allí se volvió insoportable. Corrí por el pasillo hacia la salida, con la certeza de que no estaba sola y de que aquello que me seguía no tenía intención de ser amable. Al llegar a la puerta principal,
El sonido de las risas y los golpes de las puertas se desvaneció repentinamente, dejando un silencio absoluto que era igual de perturbador. Mi respiración estaba agitada y sentí que mis manos temblaban mientras trataba de recomponerme. Esa noche, al acostarme, no pude dejar de pensar en cómo la escuela parecía cobrar vida después de que todos se hubieran ido, y en que Kalinda y los demás niños probablemente sabían más de lo que yo podía imaginar sobre ese lugar. Al día siguiente, traté de explicar lo sucedido a la dirección de la escuela, pero me encontré con miradas incrédulas y comentarios que minimizaban mi experiencia. La directora, una mujer de apariencia elegante pero de carácter difícil, me dijo únicamente que la escuela tenía esas rarezas, que el edificio era antiguo y que cosas extrañas a veces ocurren en construcciones viejas. Me dijo que lo olvidara, que me concentrara en mi trabajo y que no permaneciera sola en el edificio por la noche. Elena, que estaba presente, solo me miró con compasión, con una expresión que decía: «Te lo advertí». Sentí una mezcla de frustración y miedo, porque algo dentro de la escuela me decía que no podía confiar en la negación de los demás. Sabía que lo que había sentido y visto era real. No pasó ni una semana. Una mañana, al llegar normalmente para dar clases, me sorprendí al encontrar mi salón completamente alterado. Las sillas y los pupitres estaban apilados en un montón imposible en el centro de la sala, como si alguien o algo hubiera querido mostrarme un mensaje. Los niños, incluyendo a Kalinda, permanecían en silencio absoluto, con miradas que reflejaban miedo y desconcierto. Esa escena me dejó paralizada. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda y la certeza de que la presencia no había desaparecido, sino que estaba más cerca que nunca. Mientras observaba la sala, comprendí que la escuela no era solo un edificio. Era un espacio cargado de memorias, de ecos de niños que habían pasado por allí antes, y que esas memorias parecían reaccionar a quienes no eran bienvenidos. Cada gesto, cada sombra y cada sonido me hablaban de un mundo que existía paralelo al que veía todos los días. Me di cuenta de que no podía enfrentar aquello sola y que mi permanencia allí estaba en peligro. Esa mañana llamé a la directora y fue necesario pedir ayuda al conserje para volver a colocar los pupitres y las sillas en su lugar. La directora y las demás profesoras permanecieron en silencio. La directora dijo apenas que llamaría a la policía, que probablemente el edificio había sido invadido, pero yo sabía que solo era una escenificación. Ese fue mi último día en esa escuela. Con el corazón encogido, tomé la decisión de solicitar mi traslado a otra escuela. No regresé más. Dije que no me sentía bien por el estrés que había pasado y no me importó lo que dijeran de mí. Dejé atrás los pasillos, los salones y las paredes que guardaban secretos que nunca podría comprender del todo. Hoy trabajo en otra escuela, un lugar normal, sin rumores de fantasmas, sin niños que digan ver espíritus en los pasillos. Aún así, algo en mi interior sabe que la escuela seguirá siendo la misma, con sus memorias vivas y su espíritu burlón, observando y esperando a la próxima persona que cruce sus corredores sin ser bienvenida.